buenas y bienvenidos a Descifrando Venus, un espacio dedicado a redescubrir, acoger y reenamorarse de la esencia de la mujer. Liderazgo, crecimiento personal, actualidad, familia, pareja, sexualidad o feminismo son algunos de los temas que trataremos, y siempre desde el amor y desde el construir. Un podcast sobre la mujer donde ellos también caben, porque hacer un mundo mejor depende de que hombres y mujeres trabajemos juntos y de la mano. Así que sube el volumen y acompáñame, para que hoy el mundo tenga las mujeres que necesita, y mañana también. Muy buenas, bienvenida, bienvenido a tu podcast Descifrando Venus. ¿Cómo llevas estos calores? Yo tengo aquí el ventilador de fondo. Me he hecho la raya del ojo antes y en 3 segundos me había derretido la tinta y ya se me había pegado al párpado de arriba. Digo, hoy no es día de eyeliner, pero eso no quita que estamos cerrando temporada por todo lo alto. Y lo vamos a hacer con Isabel Sánchez, que es autora de este libro, Mujeres Brújula en un bosque de retos. Libraco, por cierto, que te tienes que leer ya, o sea, aprovecha este verano. Y si eres como yo, de las que ya tienes una lista de 200 libros que pretendes leerte en un mes, pues entonces léetelo cuanto antes. Pero eso sí, este libro debería pasar a tu top 3 de esa lista de 200 libros. Isabel es murciana, estudió Derecho y luego se fue a Roma a estudiar Filosofía y Teología. Y en el 95 empezó a trabajar en las oficinas centrales del Opus Dei. Y en el 2010, desde el 2010, dirige el Consejo de Mujeres que asesora al prelado en el gobierno de esta institución católica. Entonces, pues por su trabajo conoce a mucha gente, ha viajado a más de 50 países y de toda esa trayectoria, experiencia, surge este libro en el que Isabel propone 11 retos. Yo te los voy a leer y te reto, nunca mejor dicho, a que elijas solo uno, que intentes elegir solo uno. Los 11 retos que propone Isabel son: entendernos, encontrar el norte, educar, paz, trabajo, cuidar, liderazgo, solidaridad, sostenibilidad, trascender y atreverse a más. ¿Qué tal, ¿Cómo te has quedado? Bueno, como para mí era muy difícil elegir solo uno y el tiempo de un episodio es el que es, porque si no necesitaríamos varios episodios para sacarle todo el jugo a todos los retos. Con Isabel decidimos que íbamos a centrarnos en el reto del cuidado. Así que sin más dilación, te presento a Isabel. Empezamos. Isabel, bienvenida. Muchísimas gracias por estar en este podcast, que me hacía mucha ilusión. Yo ya te he presentado un poquito, pero nada, que bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Alessandra. Me parece buenísimo dedicar una tarde de julio a conversar contigo, la verdad. Pues sí, con estos calores, ¿no? ¿Tú ahora mismo estás en Roma o no? Porque en Roma también te da el calorcito. Efectivamente, pero por suerte estoy en una zona de montaña. Vale. Y me has pillado justo en mis vacaciones, así que aprovecho este rato para distendidamente, verdaderamente hablar contigo, y por suerte estamos aquí a 20 y pico grados. Qué bien. O sea, un paraíso. Qué bien, me alegro un montón. Pues yo cuando te he presentado justo antes de empezar contigo, ya he dicho que eras autora de este libro, ¿no? Que lo vuelvo a enseñar. Entonces, un poco me gustaría que sí que explicases cómo surge el libro, o sea, cómo te aventuras de repente a escribir este libro. Gracias, Alexandra. Pues la verdad que surge por iniciativa de una editorial. En el año en que me lo propusieron, había sido beatificada una mujer, una profesora de químicas, que llegó a los altares, o sea, fue declarada por la Iglesia santa. Y hablando de su figura, el periódico El Mundo me hizo una brevísima entrevista sobre quién era, por qué había llegado a los altares, cuál era su importancia. La editorial se ve que leyó esa entrevista y me propuso, me llamaron diciendo, probablemente tienes algo que decir a la mujer del siglo XXI. Y yo me quedé, pues sí, pero ¿a qué mujer? Claro. Y, me propusieron escribir un libro y resulta que lo propuse en mi trabajo porque había que compaginar entonces el trabajo que yo tenía y que sigo teniendo con la nueva aventura de escribir un libro, cosa que nunca había hecho. Y cómo iba a poder compaginar eso con todo lo que ya tenía. Vimos que era factible acomodar un horario para esto. Y pues así surgió el libro, pensando en la gente, en toda esa gente que he conocido gracias a mi trabajo muchas veces, pero también a través de la amistad o también
mi familia rememorando estas figuras de mujeres que he visto luchar y sacar adelante mil cosas muy diferentes para hacer de este mundo un mundo mejor. Y pensé, de todas ellas he aprendido mucho, esto es un tesoro que yo puedo compartir. Así salió un libro que al final se llamó Mujeres Brújula, porque más que ideas teóricas, yo lo que quería mostrar era que tenemos algo que decir a este mundo, cada una, allí donde estamos, haciendo lo que hacemos y no solo conversando con los pequeños problemas domésticos o de un ámbito muy privado y pequeñito, sino que aquello que hacemos trasciende el mundo entero, puede tener un impacto global. Y eso es lo que traté de mostrar y me divertí mucho. Pues me alegro de que esta editorial te pidiera eso, acertaron de pleno. Entonces, bueno, te quería preguntar, quizá pregunta un poco simple, pero que a la vez es importante aclarar. Me gustaría saber, para ti, ¿qué significado le das al cuidar o al cuidado? Creo que yo misma he ido creciendo en la comprensión de lo que era cuidar, ¿no? Es algo, por una parte, que veo esencial, porque me parece que es la posición del hombre, del ser humano, en este mundo. El ser humano es el único capaz de autocuidarse, tener cuidado de sí mismo en cuanto a hacer florecer y crecer a la propia persona, pero en cuanto también a orientar la libertad hacia el bien, ser cuidadoso con nuestra libertad, cuidado con lo que eliges, ¿no? Esa es la primera, en ese sentido es esencial. Es algo vital porque afecta a nuestra propia vida. O sea, nos va la vida en cuidarnos bien. Ningún hombre puede ir adelante en su desarrollo sin el cuidado de otros. Entonces, es muy importante decir que entre el nacimiento y la muerte, que son momentos especialmente vulnerables en donde necesitamos la asistencia de muchos para salir adelante, hay toda una gama de vida donde también se nos infligen heridas o en todo caso hay que dar saltos, hay que atreverse y todo eso, si no se nos cuida, lo voy a decir en positivo, si nos cuidamos, llegamos a mucho más. Es algo vital, nos va la vida en cuidarnos bien. Y por otra parte, me parecía que el cuidado es algo como muy global. El cuidado a veces lo asociamos a ternura, a delicadeza, algo más bien débil. Y en mi opinión es infundir coraje y extraer coraje para hacer la vida del mejor modo posible. En ese sentido, si quieres luego hablamos un poco más de esto, pero yo veo que el cuidado está hecho de florecimiento, de fatiga y de fiesta. ¿Y crees que en esa labor del cuidado hay algunos rasgos básicos, necesarios, esenciales? Sí, sin duda. O sea, para cuidar, lo primero que me parece que tenemos que hacer es ser muy conscientes de que nuestra dignidad se basa en varios polos, no solo en uno. A veces esta cultura nos vende la dignidad como principio de autonomía. Cuanto más autónomo, independiente, individuo soy, más digno. Y sin embargo, la vida real no nos presenta esto. A la vez somos, por supuesto, autónomos, pero también somos vulnerables, somos interdependientes, somos frágiles, somos racionales, somos emocionales. Todo esto tiene que estar muy armonizado y en eso consiste cuidar. O sea, parte de ahí. El cuidado exige reconocer que soy vulnerable y autónomo, con una maravilloso horizonte de grandeza que se forja a través del dolor, del sufrimiento, de la equivocación, del error, de volver a empezar. Y eso es importante. Si yo me quiero desligar de la vulnerabilidad para apoyarme solo en la autonomía, entro en camino peligroso. Y justo yo decía, es un reto importante porque o entramos por un camino de la cultura de cuidado, de enseñar, aprender a cuidarnos unos a otros, o vamos a acabar en una cultura del descarte. Descarto todo lo vulnerable, todo lo frágil, todo lo que es un poquito defectuoso, cualquier grieta, cualquier zona de oscuridad de la vida y al final me quedo con muy poca cosa, me quedo con una vida muy limitada y me quedo, pues depende del criterio que vaya a usar, solo con lo rentable, solo con lo productivo y podemos estar tirando a la papelera lo bello, lo humano, en el fondo lo humano. Por eso me parece un reto crucialísimo, porque estamos Claro. en un momento de la historia en que nos están alimentando una mentalidad economicista, comercialista, muy individualista, y si eso es lo que va a prevalecer, vamos a tener que gritar, sálvese quien pueda, sálvese el perfecto, sálvese el único que demuestre que puede aportar. Sí, sí, o sea, a la larga nadie, porque al final uno puede ser productivo y perfecto ahora, pero dentro de unos años no. Entonces, que al final no se salvaría nadie, ¿no?
Esto que Es, estás diciendo, es que tengo aquí mis notas. Esto que pones en tu libro, una cita de Charles Dickens, que ujú, dice que nadie es inútil en este mundo si es capaz de aligerar la carga de otros. Creo que viene muy ujú. al hilo con lo que estás explicando, pero claro, aquí siendo un poco abogada del diablo, o sea, de parte del que cuida, pues efectivamente, ¿no? Y yo como estoy cuidando a alguien, pues aligero la carga del que necesita ser cuidado, pero ¿cómo el que es cuidado puede ver Ujú. como que aligera la carga de otros? Me parece que nos conviene mucho ampliar la mirada sobre el cuidado, ¿no? Porque en la relación de cuidado no es simplemente una transacción en la que el cuidador presta unos servicios a alguien que es cuidado, sino que es una economía, vamos a llamarla circular. El que da, efectivamente da, cuidado, atención, sanación, lo que sea, da. Ujú. Y el que recibe, recibe. Recibe efectivamente una cura, recibe esa atención, recibe una mirada, recibe un abrazo, ¿no? Pero ahí no se acaba la historia. Es que el que recibe a su vez da. A su vez da. Otorga la posibilidad para el otro de ser misericordioso, de ejercitar su profesión, con lo cual empieza a dar gratitud, empieza a dar paciencia, empieza a dar opción a que se use la misericordia, empieza a dar una serie de atributos que no obtendríamos de otra manera. Con lo cual, el mismo que está dando empieza a recibir ese agradecimiento, empieza a recibir posibilidad de ser una persona misericordiosa, fuerte, exigente, cariñosa, depende de lo que tenga que estar dando. Pues se produce esa economía circular en la que se engrandece el que recibe, el que es cuidado, se engrandece porque le están restaurando, restañando heridas, le están devolviendo salud, si es el caso, le están devolviendo alegría, si es que lo que está cuidando el cuidador es más bien la tristeza. Y sin embargo, el que está cuidando a su vez va recibiendo oportunidades, oportunidad de hacerse magnánimo. Eso es impresionante porque nada más que esa relación humana de cuidado es lo que nos permite ser más grande de lo que somos. Y eso es impresionante. Entonces, claro, si yo quito a la persona más frágil y débil y vulnerable, y digo, hemos quitado una carga de la sociedad. Depende de cómo se mire. Lo que hemos quitado es toda una mina de humanidad. ¿Dónde puedo aprender yo a ser paciente, fuerte, a ser verdaderamente libre, amoroso, desinteresado, incondicional en muchas relaciones, pero en el fondo, en relaciones de cuidado? Entonces, esto es Bueno, una cosa grande, esto es una cosa grande. total, sí, sí, sí. No, no, absolutamente. Con esto, también en el libro dices que para 2050 se prevé que el 22% de la población mundial sea mayor de 65 años, ¿no? Y entonces que parece ser que en muchos ámbitos se habla de que sean los robots los que puedan ejercer esta labor del cuidado, ¿no? Entonces, te quería preguntar que al final toda esta tecnología y esta digitalización pueden contribuir a humanizar ese cuidado o a ser un obstáculo. O sea, ¿cómo hacemos para humanizarlo, ese cuidado? Sí, efectivamente, en el libro abordé el tema de robots, ahora quizá hablaríamos también de inteligencia artificial. Sí. A ver, yo creo que nos encontramos ante un panorama, en el libro ahí salen cifras, las cifras no hacen más que aumentar. Nosotros vamos a tener una pirámide invertida importante en la que una franja pequeña de jóvenes o de adultos en plena salud tendremos que cuidar a un enorme número, 2/3 de mayores necesitados de cuidados y a unos niños también vulnerables. Entonces, lo primero que emerge aquí es el vínculo, el vínculo. O sea, ¿quién nos obligará a cuidar? ¿Nos va a obligar una ley? Porque también en el libro hablamos, en Mujeres Brújula, de que muchos de los hogares actuales son, en la sociedad occidental, me refiero, son hogares monoparentales. Entonces, estos cuidados que antes se hacían en familia, se lo hacía tu mujer, te lo hacían tus hijos, ahora resulta que podemos encontrar, y de hecho ya encontramos, ancianos que no tienen familia. Entonces dices, ¿quién está obligado a cuidar? Entonces, una fuerza enorme nos tiene que llevar a cuidar. O es coerción de fuera, ¿no? Una ley que te dice tú cuidarás, o es verdaderamente un vínculo de fraternidad verdadera, de amistad social, de amistad humana que nos lleve a cuidar. Eso para humanizar, ¿qué es? Primero, fortalecer los vínculos sociales. O sea, tenemos que estar convencidos, responsables de que quiero cuidar cualquier vida humana, en cualquier estadio, pero mucho más los vulnerables.
Después, efectivamente, cuidar en los momentos de mayor vulnerabilidad a veces exige tareas físicas exigentes, ¿no? Y como de carga y potentes. Bueno, en muchísimas tareas físicas pienso que desde luego podremos contar con robots y será bueno. Pues simplemente subsidiariamente no llegamos. Si lo hacemos así, subsidiariamente, en las tareas que ellos pueden hacer, que serán mecánicas, repetitivas, pues muy bien. Lo que no podemos invertir es dejar al robot que cuide al abuelo y yo de parranda y luego lo visito. Eso ya es inhumano, porque yo ahí he invertido la jerarquía de los valores. En realidad no quiero cuidar, quiero hacer una tarea de unas pequeñas tareas, ¿no? Y dices, no, pero yo no estoy atendiendo a la persona. Porque para cuidar no necesito solo ejercitar o ejecutar actividades, tareas. Lo que necesito es dialogar, atender, mostrar cariño, que esto sea auténtico, que salga libremente. Muchas veces cuidar es mirar, cuidar es escuchar, cuidar es acariciar y cuidar es Sonreír, consolar, sí. cuidar es sonreír y eso no lo puede hacer un robot. No sabe distinguir cuándo usar una cosa o cuándo usar la otra. No es humano, no entra en la empatía. Esos productos premium los tienen solo los humanos. Si conseguimos que robots humanoides o no sé qué programa hagan muchas tareas, pero a nosotras nos dejan las premium, muy bien, adelante. Lo que, insisto, no podemos hacer es querer derivar en la tecnología el cuidado de las personas que más queremos, porque eso no va a ser cuidar. Eso va a ser conservar, eso va a ser paripé, eso va a ser deshumanizar. Me ha gustado esto de que lo premium, ¿no? Que nos lo quedemos nosotros. Esto me ha gustado. Entonces, quizá para esto, el primer paso, yo sé que es una pregunta difícil de concretar en una respuesta, pero el primer paso sería como que todos seamos capaces de ver el valor insustituible de cada vida humana, pero cómo se consigue, y más hoy en día, que parece que se está intentando más bien todo lo contrario, ¿no? De verdad, es importante la pregunta, Alexandra. ¿Cómo se consigue? Quizá hay varios caminos, pero uno que yo veo crucial es querernos nosotros, cada uno lo primero. Me parece que hay una época de gran fragilidad y de muy poca autoestima a veces y no nos queremos incondicionalmente. A veces nos castigamos por no ser perfectos. Por eso, toda la cultura del cuidado creo que se basa en un tratado de paz entre nosotros, nuestras ansias de autonomía y libertad y nuestra vulnerabilidad, para ver que son dos ruedas que marchan juntas, o sea, que es un motor conjunto, que se alimentan la una a la otra. Queremos desarrollarnos y ser autónomos precisamente para cuidar. Esa autonomía no está puesta al servicio del cuidado, del autocuidado y del cuidado de todos los demás, acaba encerrándonos, acaba haciéndonos bastante tristes, egocentristas. Entonces dices, no, aquí estamos todos orientados hacia la vida del otro. ¿Y por qué? Porque tiene un valor. ¿No? Somos como somos, orientados hacia el otro, porque el otro tiene un verdadero valor. Y hay que descubrirlo. Tenemos que tomarnos el tiempo de descubrirlo, cosa que a veces nos pasa, porque vivimos en la época vertiginosa de la prisa. Y vemos a los otros como, no sé, en función de lo que producen muchas veces, en función de la imagen, de cómo son y de cómo se muestran. Y no llegamos al hombre interior, que al final es lo que verdaderamente vale. Es muy peligroso definir solo un filete de vida que tiene valor y todo lo demás no. Eso es muy peligroso, porque cuando empezamos a triturar, ¿no?, el valor de la vida en trocitos, de modo que unos brillan porque estamos autónomos, rezogantes, rebosantes, y los otros no, eso pone en peligro nuestra propia vida y la de los demás. Algún Estado se podrá arrogar entonces el derecho a decir cuándo tu vida vale y cuándo no. Y entonces entramos ahí en terrenos de arena movediza. Por eso, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, es que siempre se ha visto que el derecho a la vida, el valor de cada persona, es algo que se debe garantizar de modo incondicional. Si no salimos de ahí, y no paso ya al trascendente, de lo sagrada que puede ser una vida, simplemente en el pacto humano. Entonces, si empezamos a jugar en cuándo vale una vida y cuándo no, estamos poniendo en peligro nuestra propia vida. Sí, es tal cual, ¿eh? Hay una pregunta que me parece muy interesante, que es, bueno, al final es verdad que durante siglos el cuidado ha recaído más en la mujer. Entonces, claro, aquí yo había puesto una pregunta que era, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? O sea, las mujeres
tenemos esos rasgos más de cuidado porque nos hemos dedicado a eso durante años, o sea, durante siglos, o porque ya va intrínseco, o sea, hubiese ido intrínseco igualmente en nuestra esencia femenina, ¿no? Aparte de eso, ¿cómo se hace para que el hombre, o sea, el varón, pueda aportar también su esencia en ese cuidado y que se involucre también al 100% y sea algo más de hombres y mujeres, de los dos? Ujú. Sí, Alexandra, quizá te voy a parecer gallega, pero no voy a Mi entrar marido es en el gallego, sí. huevo. Me va a No encantar. quiero entrar, no quiero entrar en el huevo o la gallina, por una sencilla razón, porque en la encrucijada en la que estamos no cuenta tanto si es la mujer la que está más inclinada, si es el hombre. Lo que vemos es que esto es, estoy convencida, es algo de la esencia humana. El hombre está aquí como cuidador del mundo, hombre y la mujer, el ser humano, está cuidador de sí mismo, del mundo, de los que quiere. ¿Qué puede tener la mujer? Pues precisamente porque por siglos se ha dedicado al cuidado, algunas feministas de la ética del cuidado hablan de que tenemos ventaja social. Y a mí me gusta mucho ese término. Digo, oye, en la carrera, por el cuidado, vamos ganando. Hemos desarrollado un montón de praxis, más allá de que nuestro cuerpo esté acondicionado para acoger la vida, para cuidarla, y dices, muy bien. En praxis, en práctica, en cultura de cuidado, quizá llevamos ventaja. Pero esta tarea es tarea de todos. El cuidado es una posición en el mundo que debe llevar a un montón de rasgos cuidadosos, a toda esa atención que se debe manifestar en el trabajo que hacemos, en la familia que atendemos y que queremos construir, en las amistades, en la sociedad que construimos, que lo tiene tejido vinculado amistosamente, vinculado cuidadosamente, o eso es muy débil, muy frágil. Entonces, para llegar a todo esto, hombre y mujer están comprometidos. ¿Que tenemos ventaja social? Adelante. Pero es claro que los hombres se tienen que involucrar. Todos tenemos que estar implicados en esta nueva sociedad de los cuidados, en construirla así, cuidadosamente. Me encanta lo de ventaja social, me lo he apuntado. Te quería preguntar también, antes hablabas mucho del autocuidado, la importancia, y es verdad que parece que hoy en día está como súper de moda esto, ¿no? El autocuidado. ¿Cómo hacer para que en ese cuidado de los niños, de la casa, del marido, lo que sea, una misma no se descuide? Efectivamente, pues Alexandra, yo aquí he visto, no solo cuando uno es madre, sino también en otros momentos del cuidado, que el autocuidado comienza por una buena comprensión de mi identidad en cada momento. Pero a ver, ¿yo quién soy? Y una mujer como la que me describes es primero esposa, su marido, después madre y por supuesto mujer. Digo, este primero no es, lo digo temporal al tener que exponerlo, no es que sea más Sí, sí, importante, sí. es que es esposa, madre, persona, mujer, y eso lo tiene que tener muy armonizado. Entonces, ella tiene que reflexionar, no perder de vista ninguno de esos campos, ¿no? Pero esa identidad se florece, se ratifica, se ilumina con el diálogo con el marido, con la otra persona que es a la vez esposo mío, que es a la vez padre de mis hijos, que es a la vez un complemento de mi persona y que es a la vez, pues no sé, el hombre que quizás hace brillar mi feminidad. Entonces, ese es el momento importante de dialogar, de dialogar. ¿Qué requerimientos están teniendo mis hijos? ¿Cuál es mi posición? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo estás tú? ¿Cuáles son las expectativas? Tú lo sabes mejor que yo, que ya madre de 4 y casi en camino un quinto, pero me parece que eso es muy importante, ese clarificar expectativas, respetarse y quererse. Entonces la mamá, esa madre, tiene que estar fomentando lógicamente el amor a cada hijo, pero antes y por ellos y a través de ellos el amor a su marido. Y, por supuesto, cuidar su parte erótica que tiene que mantener muy encendido ese amor de esposos. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, me has chivado que estás ahora trabajando en otro libro justo de esto de la cultura del cuidado. Entonces, bueno, me gustaría que si lo que puedas contar, lo contases también sobre este proyecto que me parece interesantísimo. Sí, Alexandra, pues la verdad es que efectivamente cuando escribí el libro, ya ahí me pareció que de todos los retos que tenemos en este momento histórico, el del cuidado me parece muy vital por todo esto que hemos hablado, ¿no? Porque efectivamente estamos ahora a la deriva un poco entre, o el péndulo se nos va a cuidarnos, solidaridad,
o de repente hacia el descarte, y lo vemos, ¿no? Es que se nos va abriendo, digamos, la mano en eutanasia, en aborto. O sea, resulta que para poder ir adelante y vivir en la sociedad, la solución primera que nos ofrece es la muerte. Esto es un poco fuerte. Esto es un poco fuerte. Y uno dice, ¿pero de verdad queremos esto? ¿De verdad queremos que no existan más niños down en la historia? ¿Eso lo queremos así directamente? Y no sé si lo queremos directamente, pero ha sido consecuencia de toda una mentalidad. ¿De verdad queremos que no haya enfermos terminales ni un día más? Y en vez de... ¿queremos eso como primera opción o queremos cuidar ese dolor, cuidar ese enfermo, hacer que esté rodeado de todo el cariño posible? Decimos, ¿por qué estamos poniendo cosas tan antagónicas, ¿no? Vamos a hombre contra mujer. Todo es un tablero siempre antagónico y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué se nos está haciendo una mirada tan de lobos cuando podríamos tener una mirada más humana que descubra en el otro un otro yo? Alguien que merece todo mi respeto, mi admiración, mi esfuerzo. Entonces, bueno, al tener este reto, pues esa misma editorial me volvió a plantear escribir otro libro. Dije que por unos meses no podría, por diversas razones, pero ahora sí que he dicho, pues oye, si me dejáis, me gustaría, o sea, si os interesa, más que me dejáis, si os interesa, sí que me gustaría hablar con un poquito más de tranquilidad sobre qué es el cuidado, porque me parece que sobre el cuidado se nos transmite mucho la imagen gris de una fatiga, ¿no? De una columna que pesa muchísimo. Sí, vamos a tener que hacer las fatigas de Hércules para cuidar. Y me parece que el cuidado incluye florecimiento, fatiga y fiesta, como antes decía. Si quieres luego hablamos más despacio, pero mucho antes que pasar un relevo de fatiga al hombre para que ahora le toque a él cuidar, creo que nos tenemos que enamorar nosotros de lo bonito que es cultivar, el cuidado como cultivo. O sea, no solo cuidar es sanar una herida, restañar, curar mal, sino que es cultivar posibilidades, o sea, hacer florecer, hacer que exista una versión mejor que antes no existía. Y eso me parece que nos hace tan grandes como personas que merece la pena entenderlo y apostar por eso. O sea, creo que la cultura del cuidado es simplemente una apuesta de progreso. Y eso es lo que me gustaría compartir e intentar manifestar. Pero bueno, Alexandra, aquí quería comentarte que justo después de escribir Mujeres Brújula y de proponer el tema del cuidado, resulta que por Instagram o por otros canales me conectaron hombres que les había gustado mucho ese capítulo y me contaron cómo cuidaban, cómo ellos habían decidido cuidar, por ejemplo, a sus padres, ¿no? Tengo un chico de 32 años, profesional, que dijo que coincidió en el tiempo que su madre enfermó, su padre enfermó, y él dijo, basta, o sea, dejó mi trabajo, vamos, le pilló la pandemia, por lo tanto pudo trabajar en remoto, pero dijo, me voy con ellos, me voy a su casa, me instalo allí, yo quiero llenar de vida los últimos días de mis padres, que son los que a mí me han dado la vida entera. Bueno, pues la historia de este chico es la que cuento con un poco con más detenimiento en este nuevo libro, ¿no? Porque dije, mira, el cuidado toca la fibra de todos, de mujeres, de hombres. Este chico ha sabido cuidar a sus padres de un modo exquisito y le ha supuesto mucha fatiga, claro que sí, en todos los sentidos, pero él creció como persona muchísimo, floreció la vida de sus padres porque los mantuvo unidos, los mantuvo en casa, los llenó de amor, floreció ese tramo terminal de la vida y además celebró el fiesta. O sea, su fiesta fue, estuve allí, pude devolver parte de los cuidados que ellos me habían dado incondicionalmente durante toda mi vida. Tuve fiesta, él decía, me sentí orgulloso de lo que estaba haciendo, me sentí también la fiesta de saberme apoyado por amigos y por redes de personas que me sostuvieron cuando aquello se hacía difícil. Entonces, creo que mirar el cuidado de una manera así, mucho más holística, nos hace, yo creo que nos entusiasma. Es que ¿a quién no le entusiasma cuidar a los que más quiere? Pues sí. Entonces uno dice, bueno, y a los que ni queremos, ¿qué haremos? Digo, pues empezar a creerlos. Esa es la otra cara del cuidado, empezar a creerlos. Y todo eso es un reto muy bonito y es un reto que, pues no sé, pienso yo, enorgullece a los cristianos. Porque, bueno, sí, el cristianismo es una religión que durante más de 21 siglos está aquí inventándose locuras de cuidado hacia los demás.
¿no? Una Teresa de Calcuta, a los más necesitados, pues ahí. Hospitales, todo tipo de cuidados. Dice, oye, no desaprovechemos lo que tenemos. Eso para estar como orgullosos, no por creernos superiores a nadie, sino para poder ir con la cabeza alta, del codo bien agarrados a otros que también vibran con el cuidado, aunque Dios no les importa por el momento. No importa, Sí. encontramos cosas muy comunes, pero vayamos con la cabeza alta, con el corazón encendido, que eso es lo que hace la fe, ¿no? Me parece De espectacular todo esta esto, historia. de todo esto va este libro. Pues me ha ido muy bien que digas esto porque justo había una pregunta que tenía que preguntaba, ¿no? Que las personas que se dedican profesionalmente al cuidado, ¿no? ¿Cómo hacer para no llevarse esa carga en el sentido de, ¿no? Pues de que sufres por el otro, de que te da pena, de no llevárselo a su casa? Por lo que he ido estudiando, un momento muy importante en el cuidado es la justa medida. La justa medida, la justa distancia. Colocarse en la justa distancia, porque las mujeres, por lo menos, al menos las que conozco que se puede, también pasa con los hombres, ¿eh? Los cuidadores que ponen alma, vida y corazón en cuidar, se pueden pasar. Se pueden pasar de acercarse tanto a la persona que cuidan que al final se convierte aquel cuidado en un coto privado y ya no saben distribuir responsabilidades, no saben delegar, no saben separarse y acaban en burnout completo. También puede pasar que sobreprotejamos y eso es un modo defectuoso de cuidar. Entonces, siempre está la distancia buena, la justa medida entre dejar correr el riesgo, dar libertad y amparar. O sea, proteger hasta un cierto punto, sanar hasta un cierto punto, ¿no? Pues encontrar esto es algo muy virtuoso, ¿no? Por lo que he ido leyendo con muchos autores muy interesantes, lo que van diciendo es que al final una persona que aprende a cuidar es una persona que ha desarrollado una enorme gama de virtudes, ¿no? Solo puede cuidar quien se ha hecho fuerte, paciente, amoroso, alegre, agradecido, ha aprendido todo eso por el camino. Y eso para mí es un camino que entusiasma, que llama. Y todo esto es una revolución, porque en general pues, estamos más cómodos en un sillón, por así decir. También creo que responde muy bien también para toda esta gente que se dedica profesionalmente al cuidado. Esto va muy bien que lo hayas dicho. Y siempre me gusta preguntarle al invitado que si este episodio fuese la última oportunidad, ¿no? La última opción que tienen de hacer llegar un mensaje a la gente, ¿qué nos dirías? Pues diría que efectivamente somos demasiado grandes como para quedarnos en metas pequeñas. Que nadie vea el cuidado como una oscura carga y un peso que nos va a caer, sino como el gran reto de la vida. O sea, cuidarnos nosotros, cuidar a los que más queremos, ampliar ese corazón para que los que queremos sean muchos y llegar a más, tejer una sociedad con vínculos fuertes de amistad social, cuidar el hábitat en el que estamos, que es el planeta, y por fin dejarnos cuidar por el mejor cuidador que es Dios, es la mejor aventura que podemos vivir. Pero que requiere una cosa muy básica, que es, como he dicho antes, hacer las paces con nuestra fragilidad. Siempre tendremos vulnerabilidades. No vale la pena, no es el camino humano esconderlas, taparlas, disimularlas. No vale la pena ponerlas en manos de quien nos quiere para que se resuelvan felizmente al abrigo del amparo, del cuidado. Me venía mientras hablábamos del cuidado la imagen de durante la pandemia, cuánto aplaudimos a los cuidadores, ¿no? Cuánto aplaudimos a aquellos que nos, por supuesto a los médicos, enfermeras, pero también a gente que cuidaba nuestra subsistencia, a los cajeros del supermercado, a los de la farmacia. Y quizás también sería mi último mensaje, que no se apague ese aplauso. Ojo, porque muy pronto pasamos a aplaudir a celebridades, que no digo que no, todo el mundo es muy valioso, pero quizá hemos dejado de aplaudir lo esencial. Vuelven a caer un poco en el olvido de las prisas y de la gente que verdaderamente está ahí en el entramado que nos sostiene siempre. Y eso se merece un reconocimiento de todo tipo. Reconocimiento social el primero. Luego ya económico, etcétera, que no hablamos aquí, propongo algo en el libro, pero me parece que sí, que no dejemos de sentir dentro un aplauso hacia cada persona que nos cuide. Es un acto
que verdaderamente hace mejor el mundo. Yo creo que transforma el mundo. Y pues para enmarcar esto que has dicho, bueno, hay muchas cosas que has dicho que son para enmarcar, pero me parece un broche de oro este que has dicho. Muchísimas gracias, Isabel. Fenomenal. Pues Alexandra, muchísimas gracias y ánimo con todo lo que haces. Sí, igualmente. Gracias, Isabel. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Adiós. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que lo hayas disfrutado al menos tanto como yo. Ojalá nos ayude para que juntos hagamos mujeres referentes y libres. Comparte este podcast con los tuyos y no olvides suscribirte y dejar tus comentarios en las plataformas de podcast, en el canal de YouTube o en la cuenta de Instagram. Gracias por estar al otro lado.